Hola, hola, ¿qué tal están? Bienvenidas y bienvenidos a esta serie de entrevistas con escritores, con autores, con personas que están aportando valor desde un emprendimiento consciente y esto es Transformacionarte. ¡Wow! Transformacionarte es este nuevo proyecto que tiene la Asociación Cultural Estudio 40. Ya sabes que Estudio 40 es una asociación apasionada por apoyar el arte, por apoyar los diferentes lenguajes y expresiones artísticas de escritores, cantantes, pintores. Bueno, la verdad es que el presidente de Estudio 40, Francisco Caballero, siempre no se preocupa, sino que se ocupa de que los artistas, autores y todas las personas que hacen bien por la sociedad, por la cultura, por el arte, por la literatura, tengan esa visibilidad que se merecen. Así es que hoy no podía ser una excepción y le vamos a dar la bienvenida en esta primera entrevista de Transformacionarte, proyecto de Estudio 40, a nuestro respetado y honorable escritor Orlando Daza Saavedra. ¿Qué tal estás, Orlando? Bienvenido a las entrevistas de Transformacionarte. Hola, muy buenas noches, Ángela. Muchas gracias por esta bonita oportunidad de esta entrevista, poder conversar contigo acerca de los temas tan interesantes que debes tener preparados sobre este hermoso libro sobre crecimiento personal y autoayuda para padres e hijos. Bueno, tú te has adelantado, pero mira lo que tengo por aquí. Hijo mío, de Orlando Daza Saavedra, un libro espectacular. Esto es como, a mí me había dicho Francisco cuando preparamos la entrevista, que era como un manual. Y yo más que un manual, te lo dije ahora extra micrófonos, veo que es un libro como para conversar con él, porque los padres, las madres, voy a hablar de las madres tenemos muchos desafíos. Yo no voy a decir problemas en la crianza porque también me encanta el desarrollo personal y en el desarrollo personal está mejorar y positivizar nuestro lenguaje. No digamos que tenemos problemas, digamos que tenemos desafíos, retos para interactuar con estas nuevas generaciones que vienen como más evolucionadas y a veces ese exceso de evolución de estas nuevas generaciones hacen como que se colapsen y nosotros los adultos vemos como si fuera una rebeldía, pero en realidad es que no lo sabemos entender. Pero antes de entrar en materia, hablemos del artífice de este libro, Orlando, un colombiano que vive en Murcia, que está hace 2 décadas en España, escritor hace más de 30 años, que le gusta escribir y le gusta el baile. Cuéntanos, ¿quién eres, Orlando? Gracias, Ángela. Yo nací en Palmira, Valle, Colombia, el 19 de noviembre de 1974. Para los que no saben, Palmira está a 10-15 minutos de Cali, la capital salsera del mundo, en Colombia. Entonces, me crié con el tema del baile. Allí esta es una ciudad muy alegre y la zona del Valle del Cauca, donde siempre hay mucha fiesta. Cuando estamos ahí adolescentes, el típico niño que conoce a la niña, lo primero que le dice una niña a un niño es, ¿a dónde me vas a llevar a bailar? Entonces, sí o sí, debes aprender a bailar. Entonces, fui aprendiendo este tema del baile, que después me serviría para mi viaje acá a España muchos años después. Y a los 13 añitos me puse a leer el diccionario. Me encantaba mucho lo que veía en el diccionario porque me llamaba la atención las palabras diferentes. Ahí empecé a, 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 a cambiar las frases por cosas así muy metafóricas y las veía muy bonitas y se me dio una facilidad para construir la imaginación en un papel llamado poema, como así va a ser mi segundo libro. Entonces, realmente mi infancia y mi adolescencia en Colombia me la pasé entre el baile y la poesía y ahora no ha cambiado mucho porque pues voy a cumplir 47 años, llevo 25 años, 20 años viviendo aquí en España y pues realmente el sueño que tenía de niño de querer publicar mis escritos se está dando ahora. Tal vez antes no lo hice porque mi personalidad no lo permitía, porque ya sabes tú que uno joven tarda mucho en madurar. Todos los días tenemos que aprender cosas diferentes y somos seres que debemos ser conscientes de nuestra mortalidad para darle más importancia a la vida, a los hechos reales que nos están sucediendo.
Qué Entonces, interesante eso que has dicho, me encanta, voy a citarlo. Ser conscientes de nuestra mortalidad para darle más importancia a nuestra vida. Y eso, fíjate que yo no sé si a ti te pasó, pero eso sucede cuando nos estamos como digamos que la esperanza de vida, pongamos, cerremos un número, sea entre los 80, 80 y pico años en promedio, y cuando estamos como cerca de los 40, un poco más, poco menos, es cuando empezamos a retomar esa conciencia y es cuando le empezamos a poner como conciencia cada minuto. Y yo recuerdo, yo ahora tengo 42, cuando yo tenía de 30 para abajo, yo no le daba tanta importancia al tiempo. Yo ahora quiero aprovechar cada minuto, cada segundo. Y ahora recuerdo mucho una frase que me decía mi abuela, ella la diría en un contexto religioso, no sé, pero me decía, porque claro, los adolescentes, pues uno es perezoso, se sienta, de pronto no está tan productivo como cuando estamos adultos. Y me decía, mucho cuidado, mi hija, que el tiempo perdido lo cobra Dios. Entonces me encanta esa frase que dices, pero bueno, cuéntanos, háblanos de este hijo. Hijo mío, hoy yo hablaba en mi live, que hago unos lives de Metanoia en el canal de YouTube de Ángela Metanoia, y decía que en este verano había parido mi tercer hijo, que es mi libro, y tú justo le pones a este libro, Hijo mío. Háblanos de ese libro, Orlando. a ver, este hermoso libro que la editorial española Círculo Rojo lo cualifica como de aprendizaje, es crecimiento personal. ¿Por qué le he puesto este título? Una excelente pregunta. Porque he creado un diálogo inspirándome en mi propio hijo de 5 añitos, ahora tiene 6, en donde quiero que el adulto y el niño vuelvan a tener ese acercamiento como en los años 80, 90, cuando no teníamos la tecnología que hay hoy en día, que me parece muy importante. Vivimos en un mundo muy moderno que nos ha hecho acercarnos a las personas que están lejos mediante todo tipo de dispositivos, pero que a la misma vez nos están alejando de las personas, de los seres queridos que tenemos en el mismo hogar. Entonces también, aparte de que ese punto lo vengo observando demasiado, está otro punto que, que es el tema de que estamos acostumbrados a mirar el mundo exterior, siempre fijarnos en el mundo exterior y nos falta más el contexto del yo interno, la parte espiritual. Entonces, yo quería tocar en el libro esas dos partes, tanto volver a que haya una relación más estrecha entre los padres y los hijos para que haya una red de seguridad, que el niño cuando quiera contar algo siempre por primero busque a su padre, no tenga que ir a buscar a un mejor amigo. Y el tema espiritual, sin volverse religioso, pero me parece muy interesante que en estos tiempos tan adversos que estamos viviendo mediante muchas cosas, esta palabra moderna interesante que se llama resiliencia, la estemos tocando y la pasemos a la práctica. Entonces, este libro que se titula Hijo mío, para aprender a vivir, se trata un poco de eso. Mira, yo empiezo a escribir poesía desde los 13 años y los primeros escritos los empiezo a guardar a partir de los 15 años, que eso me ha servido para hacer una recopilación de 100 poemas que van a estar en mi segundo libro. ¿Por qué te cuento esto? Porque yo vengo organizando desde hace años lo que quiero publicar y he escrito varios libros, pero no los he publicado. Este es el primero que yo publico y el segundo ya lo tengo listo con el OK de la editorial y con el OK del departamento de lectura para pasarlo a edición y a publicarlo como es el libro de poesía, de un poemario. Ya después vendrán más sorpresas, Ángela, pero sobre todo quise empezar de una manera suave con el acercamiento entre el adulto y el niño, pero después vendrán mis novelas donde voy a tocar otros temas profundos, unos temas muy interesantes. No quiero ser el típico escritor que siempre está hablando de historias, de guerras, cosas muy clásicas que también son muy interesantes, pero voy a dar muchas sorpresas y voy a hacer cosas totalmente diferentes. También quiero hacer como una dinámica, una dinámica de juego y alegría donde veamos que el joven se incentiva la lectura de nuevo, Ángela. Eso es lo que quiero, eso es uno de Qué mis bonito. objetivos. Me encanta. Tocaste al principio de tu respuesta algo que a mí siempre me ha inquietado y aquí voy a aprovecharme de esta entrevista para salir de muchas dudas como mamá. Me voy a salir del Sí. papel de periodista y voy a entrar a preguntarte como mamá. En mis tiempos,
no muy lejanos. En mis tiempos como que la mamá era la mamá y uno le tenía como hasta miedito, ¿no? Porque la mamá pues te regañaba y claro, eso te lleva como a que le tengas miedo y a que no confíes y a que por miedo a que te regañe, entonces no te refugias en tu mamá, le cuentas las cosas a tus amigas y claro, tus amigas no tienen el liderazgo o el cuidado que tiene tu mamá, entonces terminamos por hacer cosas que pueden ser contraproducentes para nuestra vida. Ok, Sí. luego llega nuestra generación, como que queremos ser amigos de nuestros hijos. Y entiendo, ya tú me dirás tu percepción, entiendo que eso es un error, porque nuestros hijos también necesitan un líder. ¿Cómo encontrar? Y un líder no que te avasalle, ¿no? Pero tampoco que sea tu colega, ¿no? Tampoco es tu Claro. amigo, porque para, los amigos son los amigos y debemos respetar los roles. ¿De qué manera no sobrepasar esa delgada línea de no ser la mamá o el papá autoritario que da miedo, pero tampoco ser el amigo permisivo? Yo creo que eso se logra siempre con la palabra, el truco aquí, la palabra es fiesta o juego. Cuando tú quieres trasladarle algo al niño, ahora yo también me estoy tomando el atrevimiento porque no soy psicólogo ni, ¿sabes? Ni pediatra para decir estas cosas, pero lo he venido observando porque es que hay una cosa muy interesante, Ángela, y es que los niños no nos escuchan a los adultos, ellos nos Así observan, es. pero a través de esa observación uno mismo se va dando cuenta que aprende con ellos porque debemos de estar diciendo que es que cuando nace un niño, siempre estamos hablando de la época de adultez y ponernos esa coraza de que ahora hay que enseñarle esto, lo otro, pero nosotros como adultos también aprendemos con ellos. Entonces, ese aprendizaje que sea mutuo, para mí una de las dinámicas es que al niño se le puede enseñar las cosas mediante dinámicas de juego, lo mismo la lectura, y cuando tú tienes ese acercamiento mediante juegos, por eso es muy importante la tonalidad como le hablas a tu hijo. Eso le vas a transmitir más confianza y más seguridad al niño. Porque si desde un inicio, cuando el niño está muy pequeño, empiezas a hablarle golpeado, porque la tonalidad es muy importante en este caso, pues el niño empieza como a tener miedo o a tener cierto, ¿sabes?, rechazo. Y esa cosa, pues eso hay que evitarlo, creo yo. Entonces, para mí el truco del acercamiento entre el adulto y el niño siempre es una dinámica de juegos. También mmm, dejándole claro que el adulto es quien manda en la casa y que debe respetarse siempre. Los niños siempre tienen que respetar al adulto. Pero yo creo que hay maneras y para mí es muy importante y hay un capítulo de mi libro que se llama La tonalidad con la que hablas. Me Porque Ángela, encanta. yo te voy a decir una cosa, y esto no solamente entre el padre y el niño, sino cuando tú entras, te voy a poner un ejemplo, cuando tú entras a un bar a pedir algo, Hmm. depende cómo te trate el camarero, tu emoción cambia o no. No es lo O mismo que tú te vuelves o digan, no vuelves, pero imagínate un correcto, niño o una niña que no le guste como le hablan en su casa. Por eso yo creo que se van y se refugian cuando no les gusta esa tonalidad. Yo siempre lo he dicho, no necesariamente tenemos que decir una palabra soez para agredir o pegar un golpe para agredir no solo un niño, una persona. Esa energía, ese tono que lleva la palabra lleva una carga semántica que se convierte en sentimiento y a veces, sobre todo en las anteriores generaciones, aunque una que otra vez en esta se ve, hay padres muy orgullosos porque sus hijos son muy apabullados o muy buenos, ¿no? Entre comillas, pero en realidad yo observo a veces hijos, aquí en España no se da tanto, pero sí lo observaba mucho en Latinoamérica, hijos miedosos, no hijos que respetaran a sus padres, sino hijos que temían a sus padres. claro, les infundía miedo desde un principio, cosa muy negativa. Entonces van, Efectivamente. Estaba buscando por acá un poco el capítulo de este que dices, qué bonito, vamos a leer un pequeño fragmento. Padre, recuerdo que una vez te pregunté qué es lo que más te irrita o te hace enfadar de las personas, ya que normalmente siempre te veo tranquilo y alegre. Me contestaste que lo que menos te gusta de una persona es que te hable en tono subido. Me encanta. Me identifico muchísimo contigo. Muy bien en ese aspecto porque considero que la comunicación asertiva
es lo que hace que tengamos éxito, no solo en nuestra vida profesional, sino también en nuestra vida familiar. Hablas mucho también de valores, Orlando. Y la verdad es que el tema de los valores es algo que está entredicho en esta sociedad, donde se viven muchos antivalores a causa del exceso de información y de lo descontrolada que puede llegar a estar esa información, porque es imposible estar 24 horas. Tienen información en el colegio, tienen información en la internet, tienen una sobrecarga de información. ¿Cómo en este tiempo tan saturado podemos implementar los valores? Ya nos has hablado del juego y de la comunicación. Danos otro tip. Bueno, yo creo que en el tema de valores para mí es muy importante, porque esto ya estamos hablando de normas de cortesía, ¿sabes? Educación y respeto. Para mí es muy importante enseñarles a saber estar, ¿sabes? Tú llegas a un sitio, la presentación personal, el aseo, muy importante. Para mí, yo siempre toco este tema desde que venía de Colombia. Para mí, por ejemplo, la boca es el espejo de la cara, ¿sabes? Tú te leíste el manual de Carreño, entonces. No, mira que no me lo leí, pero sí creo que habla de eso. Pero para mí la boca sí es el espejo del rostro, porque una sonrisa transmite mucho. Mira, hay una frase que yo pongo en el marcapáginas cuando estoy firmando el libro, que me encanta obsequiar los marcapáginas con estas dos frases. Una dice: tranquilidad en mi alma es el bullicio de mis gustos. Y la otra dice: un abrazo y una sonrisa son gratis y terapia que cura el alma. Para mí, una sonrisa, wow, es Qué lindo. lo máximo. Y entonces, en las normas de cortesía, yo creo que hay que enseñarle a un niño no solamente a agradecer y a respetar, sino a sonreír, ¿sabes? A estar alegre, a ser muy educado con las demás personas. Mira, uno nunca sabe por qué está pasando la otra persona que uno se encuentra en la labor o en el estudio. Entonces, uno debe de tratar de ser muy amable con las demás personas, ¿sabes? Pero todos esos valores hay que inculcarlos desde casa, Ángela. Ya después ya hace su, ¿cómo te digo? Los profesores ya vienen y hacen su complemento. ¿Por qué? Mira, los profesores también lo marcan a uno. Yo hablo mucho en el libro sobre ese tema. Y yo creo que si te pones a conversar con tus amigos, con tus amigas, algún profesor o alguna clase puntual les marcó en el bachillerato, por ejemplo. Yo me acuerdo, mira, Ángela, ahora que estamos tocando este tema y me gusta esta charla porque la hacen así muy amena y tal, pues me acuerdo de una clase de geografía por allá en tercero de bachillerato. Llegó un profesor que pues lo veía así y cuando no abría la boca no llamaba mucho la atención mirándolo, pero cuando empezó a abrir la boca el tipo era muy chistoso y era gracioso y entonces claro, nos quedamos así, nos hizo reír y ya cuando él empieza a dar la clase nos quedamos así. Una clase de geografía tan interesante, Ángela, que yo llegaba a la casa levitando y creía que había viajado mucho por todo el mundo, porque era excelente la manera como él daba su clase. ¿Y Eso es qué lo muy, distinguía? ¿Qué recuerdas que distinguía a ese profesor? porque gesticulaba mucho con las manos, es una cosa que tengo yo también, yo muevo mucho las manos, y entonces él llegaba y decía, mis queridos pimpollos, y entonces hablaba así como si fuera un payaso, porque él lo que quería era que estuviéramos alegres en su clase, ¿no? Entonces, los movimientos, como hablaba, era un señor muy chistoso, muy gracioso. Entonces, eso hacía que no solamente nos riéramos al principio, como decir buenos días, llegas a un sitio, te dicen buenos días, es muy chévere que te salude siempre alguien, es muy importante. Pero aparte de eso, el tipo era tan gracioso que cuando él empieza la clase, pues uno se queda, bueno, a ver qué va a decir este tipo. Entonces, ya sí o sí te tiene que gustar la geografía. Es igual que la matemática, yo era malo para los números, a mí me gustaban los números y había uno que otro profesor que no ayudaba tampoco. Mira, hay profesores, y esto es muy importante, lo vengo recalcando, en que saben mucho su teoría, sus cosas que han aprendido, pero trasladarlas al alumno no. Y eso es muy importante. Tú puedes saber mucho sobre un tema, 2000 temas, pero lo importante es cómo se lo vas a trasladar a la otra persona. Y ahí vienen también las normas de cortesía, el saber cómo le vas a trasladar al niño las cosas que tú sabes, para que él eh, elija lo mejor de ti, lo mejor de cada persona, que aprenda lo mejor y se quede, y que él también lo pueda transmitir. Eso me parece muy importante y va dentro de las normas de cortesía, Ángela.
Me encanta todo esto y yo creo que en esta sociedad en la que se nos ha permitido estar, que nos ha recibido también, viene muy bien todo esto porque de hecho los españoles siempre, una de las características de lo que cuando interactúo con personas de España me dicen que destacan de nosotros los latinoamericanos, especialmente de los colombianos, que somos muy educados. Y entonces qué bueno poder en esa transculturalización, no sé si lo dije bien, en esa transculturalidad, poder dejar ese legado, ¿no? Y hay gente que se camufla siendo de pronto como una cultura más cortante, pero yo creo que un término medio donde podamos también dejar ese bonito legado que nos han enseñado nuestros padres, nuestros maestros, es muy bonito que se puedan rescatar esos valores. Bueno, cuéntanos acerca del libro. Yo veo que es un libro muy completo, que no se enfoca como en una sola cosa, sino que enfoca como todo un sistema en el marco de la formación. ¿Se le recomienda este libro a los centros educativos? Porque a mí me encantaría que los profesores de mis hijas pudieran tener este libro, por ejemplo. Hombre, yo creo que es un libro ideal y casi que correcto para los centros educativos, porque aquí en los 14 capítulos y casi 200 páginas, toco temas que no solamente son de que el adulto le pueda transmitir a su hijo, sino que son temas de nivel general. Mira, vamos a hablar, por ejemplo, algunos títulos. A mí uno de los capítulos que más me encanta personalmente es el desapego, Ángela. El desapego para mí es fundamental en los tiempos que corren, porque estamos influenciados incluso por nuestra propia cultura. Los niños están entretenidos en Netflix, en YouTube, en los dispositivos estos electrónicos. A veces no le hablan ni a sus padres porque están ahí enganchados con las máquinas. Entonces, dejan de oxigenar el cerebro, de abrir la mente. Me encanta mucho cuando a los niños se les abre la mente con instrumentos musicales, por ejemplo. Entonces, el tema del desapego abarca mucho, que no me voy a poner a extenderme a tocarlo, pero es mejor que lean el libro. El tema del agradecimiento, Ángela, hay que ser muy agradecido con lo que nos esté pasando. Para mí, y al principio toco un tema que también es muy interesante, que se puede tocar en centros educativos, valga la redundancia, que es el tema de la alegría y aprovechar el tiempo. Porque siempre vengo diciendo, Ángela, que la alegría no se debe buscar como meta, la alegría la debemos de llevar nosotros por dentro, suceda lo que suceda. Así nos pasa lo que nos esté pasando, debemos estar alegres. Eso no es una meta a alcanzar, siempre debemos estar alegres. Entonces eso me parece muy interesante transmitirlo a los jóvenes. Y el tema del tiempo, el tiempo no se puede comprar en un supermercado, eso no lo venden en Carrefour ni en el Corte Inglés. El tiempo hay que aprovecharlo porque es nuestro más preciado tesoro. ¿Sabes? Sí. Entonces, nos damos cuenta de cómo va pasando el tiempo de rápido, incluso con nuestros propios hijos, que de un momento a otro se nos crecen y decimos, ¿ya qué horas? También recalco mucho, Ángela, en que nuestros seres queridos, hablarles bien, dejar nuestro enfado, porque cuando nosotros nos enfadamos mucho, bajamos nuestra energía. Y entonces, imagínate, Ángela, que de un momento a otro se nos vaya un ser querido y la última conversación que tuvimos fue de enfado, pues eso como que siempre nos va, ¿sabes? Vamos a tener eso allí como diciendo, wow, que hubiera podido decir otra cosa, quisiera que regresara la persona, pero eso no va a suceder. Entonces, Sí. debemos tener en cuenta eso, la energía no bajarla con los enfados. Mira, y aquí pues hay un tema que toco mucho que es el valor y respeto a las mujeres, porque siempre se dice, ¿quién la entiende a usted? Los hombres siempre están hablando en ese término como, no sé si machista que yo, no es que sea feminista, pero defiendo mucho a las mujeres porque me gusta entenderlas y tener en cuenta el tema de la parte hormonal de las mujeres, que eso hace que cambien mucho por el tema de la hormona que predomina en ustedes, que es el estrógeno. Nosotros tenemos la hormona esta, la testosterona, pero el estrógeno funciona mucho con el tema de la grasa. Entonces me meto mucho en los temas de salud física y mental, le hablo mucho allí al niño sobre que desde primeras horas de la mañana debe tomar vitamina C, debe respirar, debe tomar un poquito del sol, hacer algo de ejercicio. Debe siempre oxigenar el cerebro, Ángela, porque lo que no oxigena acidifica. Entonces ahí es donde viene la enfermedad. Y este tema es muy importante y lo toco allí. Hay unos tips pequeños de salud
porque investigo mucho sobre metabolismo y desgraciadamente la salud es un negocio. Pero yo Sí. no, ¿sabes? Y entonces hay cosas que no nos van a decir cuando tú entras a un centro médico. Nunca cuando tú llegas allá te van a decir, oiga, se hizo una limpieza de hígado, se hizo una limpieza de colon, se hizo una limpieza de hongo cándida. No, esas cosas no te las van a decir. Entonces, es lo mismo de siempre. Vas a entrar te van a mandar a una farmacia, pastillas, inyecciones, pues para curar síntomas. Pero no entras al problema de raíz para quitarlo. Entonces, eso es fundamental, porque yo veo mucha gente que está repitiendo lo mismo, viendo noticias en televisión y repite, y repite, y repite, y entonces le pasa esa misma información al niño. Entonces, creo que es una propia mala influencia de parte del adulto hacia el niño. Tenemos que estar Sobre oxigenando. todo una información que ha venido de generación en generación y que ha venido, y es una muy buena forma de conquista de masas, y es la información del miedo. Y a mí me Uy, encanta decir que el miedo es el contrario al amor y el éxito persigue al amor. Y entonces por eso yo veo personas en fracaso, frustradas, amargadas, pero detrás de todo eso hay miedo. Y bueno, sabemos que hay miedos que son importantes porque son los que nos permiten la supervivencia, pero hay miedos circunstanciales que lo que hacen es detenernos y paralizarnos. ¿Y qué le dirías tú a esos padres que ahora hablábamos de que queremos transmitirle como nuestros legados, como cómo ser mejor y tal, pero ¿qué le podríamos decir a esos padres que le quieren como transmitir sus miedos? ¿A ti te da miedo a las alturas? Pues cuidado, se cae. ¿Qué les es podrías una, tú decir? es una bonita pregunta, Ángela. Yo le diría a los padres, le diría a padres y a niños que el miedo es una película mental negativa sobre algo que ni siquiera ha pasado y que pueda que nunca vaya a pasar. Entonces, todo está en la mente, Ángela. Los miedos los estamos creando nosotros aquí mismo sobre una cosa que no está pasando. Parecemos a Stephen King creando películas de terror en la mente, cosas que ni siquiera han pasado y puede que no van a suceder. Yo les diría que cambien el chip y creen películas mentales muy hermosas, ¿sabes? Creen otra película y que se levanten con pie derecho, con mucha alegría y que le transmitan ese positivismo a sus hijos y a su entorno. Mira, uno cuando llega a su entorno de estudio, de trabajo y está, pues no va a estar siempre con una sonrisa de oreja a oreja, pero siempre está contento y está alegre, uno transmite eso y da gusto conversar con las personas así. También le diría a los padres que cuando pueda hagamos una conferencia, que hablamos todos estos temas. También Qué les bueno. diría que se lean el libro, que se lean el libro, porque abarca unos temas muy interesantes y muy bonitos. Por eso tu pregunta, que me pareció maravillosa, el libro se puede trabajar en centros educativos, claro que sí, porque el libro acerca no solamente a padres e hijos, sino al educador, al profesor. Y yo creo que aquí hay una dinámica de lectura muy chévere, ¿sabes? Súper Y bien. claro, Pues vamos y a hablamos. empezarlo a recomendar, pero antes de cerrar y de preguntar cómo adquirir el libro, eh, supongamos que ya un montón de gente tiene este libro. ¿Cuál es el tema más interesante del libro? Hay que leerlo todo, pero ¿cuál es ese tema que tú recomiendas, sobre todo en estos tiempos que corren? ¿A qué le recomiendas a los padres que le pongan foco en este momento a la crianza de sus hijos? ¿En qué debemos? Tú sabes que en lo que nos enfocamos se expande, entonces si le ponemos foco a que el hijo es rebelde, entonces él va a ser más rebelde. Pero ¿a qué le Vale, tenemos que poner foco conforme a lo que sugieres en Hijo Mío? al desapego. Porque el tema del desapego es muy interesante, Ángela, porque nuestro propio conflicto interno es el egocentrismo, el egoísmo, ¿sabes? Entonces somos muy egoístas porque estamos apegados a cosas que si no las conseguimos, nos duele. Y que si las conseguimos, nos duele perderlas. Entonces ahí ya hay un apego. También el tema por ejemplo, de estar diciendo, hablando siempre de manera material, mi casa, mi carro, pero no Mi somos hijo, eso. hijo No, mío, incluso es distinto decir hijo mío que mi hijo, ¿verdad? claro, incluso decir, ay, ella es mía, él es mío, mentiras, una persona no te va a hacer feliz, tú eres feliz solo, no necesitas de otra persona. Hay una El cuento frase, de la media naranja es un cuento muy mal contado. claro, hay una frase que digo ahí, que en mi página Poesía, Alegría y Salud la cito como a diario y que la pongo en el libro también, que dice, nunca esperes nada de nadie, si vas a esperar,
que sea el tren correcto en la estación indicada, o que sea el tren indicado en la estación correcta, porque eso también habla de este tema del desapego. Es que nosotros no somos dueños de ninguna persona. Ahora, una cosa muy interesante, Ángela, también es que para mí ninguna cultura tiene la razón al 100%. Mira, yo puedo tener aquí un diamante y le puedo dar un valor X, y para otra cultura eso pues, es una piedra brillante sin alma. Mira ¿Entiendes? lo que pasó en el encuentro de culturas con Europa y América, ¿no? Que para los indígenas, no vamos a polemizar, pero pues para los indígenas el oro no tenía el mismo valor que tenía para los europeos. Y entonces Claro. ahí está como el ejemplo real perfecto para lo que estás diciendo. Y hay algo muy interesante que me sugirió una psicóloga en estos días hablando con ella, y es el tema desde dónde miramos. Entonces, normalmente, sobre todo esto me lo sugirió para mi hija adolescente. Cuando estamos hablando, aconsejando o regañando o lo que sea, o conversando con nuestros hijos, pues por lo general nos han enseñado que mirar de tú a tú, mirar a los ojos. Pero ella me sugirió algo y me dijo, siéntate en paralelo con tu hija y miren y hablen así, porque entonces las dos están mirando una misma perspectiva. Psicológicamente, cuando estamos enfrentados, la palabra enfrentamiento ya habla de discordia, pero cuando estamos de lado a lado, estamos mirando una misma perspectiva y tú sabes perfectamente que la realidad depende desde la perspectiva donde la observes. Así Claro. que muy bonito poder aprender de tantos profesionales y sobre todo que percibo que este libro, porque lo has dicho, no eres psicólogo ni pediatra, pero lo has hecho desde el corazón, desde la experiencia. Y cuando hacemos algo desde el corazón, desde la experiencia, es que Fluye. vibra el amor y da unos frutos maravillosos. Así que, Orlando, felicitaciones por este trabajo. Gracias por Muchas ser gracias. esencia, por compartirnos, porque yo ahora que acabo de escribirme el libro me doy cuenta que cada libro es un pedazo de nuestra alma que queremos compartir, porque el conocimiento no nos pertenece a nosotros, sino que tenemos la responsabilidad de compartirlo. Y gracias por haber entendido ese llamado, Orlando. No, gracias a ti, Ángela. Quiero contar es que yo hablo más que un secuestrado recién liberado, pero Se te mira, salió ahí el colombiano. quiero Claro contarte que una cosa, sí. Ángela, una cosa muy personal, que es que yo cuando empiezo a escribir a los 13 años, 14 y 15, y todavía por ahí tengo cosas guardadas, porque ¿cómo te parece que yo guardaba los poemas en un baúl de mi mamá? Y cuando viajé le dije, no voy a tocar eso. Cada 2 años que yo viajaba a Colombia volvía y leía. Y me Qué doy bonito. cuenta que ahora que voy a cumplir 47 años, todo lo que yo escribía cuando tenía 15, 20 años, lo he logrado, ¿sabes? He como visualizado y proyectado sueños. Mira, yo, por ejemplo, en estos días me encontré un escrito que yo me reía solo. Parecía, no sé, me estaba riendo solo y decía, bueno, Orlando, como vienes de una familia que no es tan, pues no es adinerada, que no es de recursos así tan fuertes, pues vas a tener que acostumbrarte a no enfermarte, para no irte a la farmacia a comprar pastillas. Lo escribí. Yo lo estaba leyendo y me da risa porque me metí en la cabeza, no, tengo que estar flaco toda la vida para que la ropa me quede bien, para que la ropa me quede bien. Entonces, tengo que tener un cuerpo bonito para que todo lo que yo compre, porque si me engordo, entonces la ropa es más cara. Si me engordo, entonces tengo que ir a la farmacia a comprar cosas y eso es más caro. Entonces, para mí, yo me metí en la cabeza y me obsesioné que si me engordaba, entonces me iba a salir más cara la vida. Y parece una tontería, Ángela, pero mira, me ha resultado, mira, hace más de 30 años yo no me enfermo. Y entonces la gente, y aquí esto te lo digo de verdad, hay amigos y me gustaría algún día poder grabar testimonios de amigos que les he ayudado en salud sin ser médico, porque yo investigo Imagínate que, mucho. ¿sabes a quiénes nos pasa eso también de no enfermarnos? A las mamás y a los emprendedores. Sí. Porque claro, es que si nos enfermamos, pues ¿quién nos va a pagar esa semana que estemos de reposo, verdad? Entonces todo tiene su precio y su premio. Y además, Está muy bien y además es que nos programamos, o sea, la Ángela que yo soy hoy es el resultado de la que yo proyecté ayer correcto. y antier y hace 5 años. Entonces, yo siempre le digo a las personas, si tú no estás contenta o contento con lo que eres hoy, pues no te lamentes.
como decía Fenelon, el pasado ya no es, el futuro no es todavía, entonces vivamos el presente como ese regalo y cultivemos en el día de hoy lo que queremos para mañana sin ese inmediatismo. Es que yo hago y no surge nada. Pues porque estás ahí con esa obsesión que te obstaculiza la abundancia. Así que bueno, pues muchísimas gracias, ha sido un súper placer. Despídete con una frase de esas chéveres que tienes que impacten Bueno, a los cibernautas que están aquí en cualquier momento, puede ser mañana, tarde o noche que estés viendo esta entrevista. bueno, aquí en el libro tengo muchas frases para mi hijo, pero quiero citar dos frases. Mira, hay una que dice, hay que leer y no parar de leer. Si lees, adquieres conocimiento. Y si viajas, practicas más conocimiento. Y hay otra que les encanta mucho a los empresarios que han leído mi libro, que dice así, Ángel, quiero tener 1 millón de amigos y a cada uno pedirle 1 euro. Pero póngalo en práctica, póngalo en práctica. ¿Cómo? Bueno, yo creo que el libro vale más de 1 euro. Vamos a contarle a la gente cómo podemos adquirir este maravilloso ejemplar. Además, si ves esta entrevista antes del 23, Orlando va a estar en la Feria del Libro, donde Colombia es el país invitado, Feria Internacional del Libro. Cuéntanos primero cómo te podemos ver, si vemos esta, como internet es omnipresente, pero si alcanzamos a ver esta entrevista antes, dónde te podemos encontrar en la Feria del Libro y si no alcanzamos a verte ahí, ¿dónde lo podemos adquirir? Bueno, dos preguntas interesantes. En la Feria del Libro me pueden ver este jueves 23 a las 5:30 de la tarde, hora española, en la caseta Lantia 237. Lo repito, no. Bueno, Parque del Retiro, que se me olvida, muy importante, el Parque del Retiro. Hay que llegar temprano porque hay colas y eso es muy grande, hay más de 300 casetas. Entonces, allí en el Parque del Retiro, 5:30 de la tarde, hora española, caseta Lantia 237. Voy a estar este jueves firmando ejemplares de mi libro Hijo Mío para Aprender a Vivir. También, ¿cómo pueden conseguir el libro? Bueno, hablemos primero de las páginas, las redes sociales me pueden conseguir pueden ver mis escritos a diario en la página de Instagram Poesía, Alegría y Salud. Ahí me pueden seguir. Bueno, ¿Vale? vamos a seguirte de una vez, vamos a hacer solidarios, vamos a hacer solidaridad digital, vamos a seguir de una vez a este hombre encantador, espontáneo y que tiene mucho por aportar. Vamos Gracias. a ir repitiendo las redes sociales. Mira, hay un tema, tú hablabas ahora del tiempo y aprendí yo hace poco un tip del tiempo y dice, toda tarea que te lleve menos de 3 minutos, hazla ya, porque después se te puede olvidar. Entonces, poesía. Alegría y Salud. Tiene un logotipo ahí azulito. Ya lo encontré. Pues, Poesía, alegría y salud. Ya te seguí, espero que tengas solidaridad digital y me sigas también en Ángela Metanoia y sigas también a Estudio 40 Asociación. claro, Ángel, además te voy a enviar ya por vía WhatsApp información también y el link para que lo reenvíes a tus contactos para que entren a Poesía, Alegría y Salud. También me pueden encontrar en mi Instagram personal y en mi Facebook con mi nombre y mis apellidos, Orlando Daza Saavedra. ¿Y cómo conseguir el libro, Ángela? Pues el libro, mira, para las personas que estén en diferentes países, que me lo han venido preguntando, lo pueden conseguir por Amazon. ¿De qué manera? Entran al Google y pues escriben el nombre del libro Hijo Mío para Aprender a Vivir o mi nombre con mis apellidos, Orlando Daza Saavedra, y ahí les sale la opción de compra, eso por Amazon. También para las personas que viven aquí en España, mucho más fácil porque me lo están pidiendo mucho, firmado y dedicado. Entonces, pues a través de mi teléfono 628-872001 me hablan por el interno y yo les digo la manera correcta cómo hacerlo o sea, de una manera más rápida para la gente que vive aquí en España y yo se los envío Claro, firmado y dedicado. Se los envío a cualquier tipo. personalizado, con la energía del autor y Sí, con la consumador energía del autor, de claro. este libro. Y Pues, además, Orlando, ha sido un placer. Que, igualmente, Ángela. que luego nuestro presidente Francisco Caballero también te va a querer hacer una entrevista, él más desde el punto de vista artístico. Nosotros nos hemos encontrado aquí en Transformacionarte ya desde un punto de vista más transformacional, más holístico, más de energía, más experiencial.
Así es que ha sido un hermoso placer tenerte aquí en esta entrevista. Gracias por ser esencia, gracias por Muchas dejarte gracias. esa misión, porque no todas las personas responden a ese llamado. Así que Orlando, enhorabuena. Vamos a seguir a Orlando Daza Saavedra con su baile, con su poesía, pero sobre todo escribir es un baile poético. Gracias, gracias, gracias. Te abrazo desde el corazón. Sigue también las redes sociales de Estudio 40 y de Ángela Metanoia y vas a tener muchas más noticias en Transformación Arte. Un besito y chao, Un besito. chao. Chao, estés bien. Muchas gracias.